Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de hipotensión arterial. ¿Ok? Hipotensión. Sucede cuando la presión arterial es mucho más baja de lo normal. Esto significa que es posible que el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo no reciban suficiente sangre. La presión arterial normal casi siempre está entre 90 y 60 miligramos de mercurio y 120-80 miligramos de mercurio. Hablamos que aquí principalmente lo que es una presión normal es entre lo que es 120-80, comúnmente conocemos que es la estándar que muchos pacientes llegan a tener. Algunos pacientes llegan a tener 90/60 y su presión siempre es de 120-80. Esto nos quiere decir que su presión está baja. Ajá. Aquí pues una imagen directamente de lo que dice abajo de 90/60, la presión arterial es baja, conocido como hipotensión. Se define como la hipotensión ortostática se define como una disminución de la presión arterial sistólica en al menos 20 miligramos de mercurio o una disminución de la presión arterial diastólica en un mínimo de 10 miligramos de mercurio a lo largo de los primeros 3 minutos tras ponerse de pie desde la posición de estar sentados. ¿Sí? Pues quiere decir que directamente, una vez que estemos tomando lo que es la presión, y si llega a bajar de 20 a 10 miligramos de mercurio durante los primeros 3 minutos, tenemos hipotensión arterial ortostática. Cuando una persona se pone en pie de manera activa, el volumen de sangre central se reduce. Para compensarlo, intervienen los vasoreceptores, que se encargan de evitar variaciones excesivas de la presión sanguínea, pero cuando lo hacen se produce un descanso de la presión arterial que provoca la inhibición del sistema nervioso parasimpático y la activación del sistema nervioso simpático. ¿Sí? Entonces aquí principalmente los que van a intervenir van a ser los vasoreceptores. Ellos se van a encargar de evitar cualquier variación excesiva de la presión sanguínea. Muy bien. La presión arterial varía de una persona a otra. Cada persona es muy diferente y llega a variar su presión arterial de diferentes maneras. Pero una caída drástica de 20 miligramos de mercurio pueden ocasionar problemas para algunas personas. ¿Ok? Existen distintos tipos y causas de presión arterial baja. ¿Ok? Vamos a ver las que son, precisamente esto que son las causas. Ajá. La hipotensión en grave shock puede ser causada por una pérdida súbita de sangre, un shock o una infección grave, un ataque al corazón o una reacción alérgica intensa anafiláxica. La hipotensión ortostática significa que su presión arterial cae cuando pasa de estar acostado a estar sentado a estar de pie. Este tipo de presión arterial baja usualmente durante unos pocos segundos o minutos. ¿Okay? Esto quiere decir que está sufriendo lo que es un ataque al corazón o una reacción alérgica intensa por anafilaxia. ¿Sí? Las razones por las que ya puede llegar a tener lo que es un grave shock, una hipotensión, un ataque. Si este tipo de hipotensión ocurre después de comer, se denomina hipotensión ortostática postprandial. ¿Vale? Esta parte nos dice que si ocurre después de haber ingerido alimentos, lo vamos a denominar principalmente como una hipotensión ortostática postprandial. Este tipo afecta más comúnmente a los adultos mayores y también a aquellos con presión arterial alta. Personas con mal de Parkinson también son personas las cuales se llegan a tratar a presentar este tipo de padecimiento. La hipotensión es medida neuralmente, afecta con más frecuencia a adultos, jóvenes y niños.
¿Ok? La hipotensión va a afectar principalmente a lo que son adultos, jóvenes y niños. Va a afectarlos de una manera igual. Puede ocurrir cuando una persona ha estado de pie por mucho tiempo. Los niños generalmente superan este tipo de hipotensión con el tiempo. Recordemos, como los niños son más jóvenes, sus células se regeneran de una mejor manera y su propio sistema es mucho más fuerte que el de las personas ya jóvenes o adultos. ¿Ok? La hipotensión arterial ocurre principalmente cuando está debajo de los valores de referencia. Recordemos que los valores de referencia es 90/60 miligramos de mercurio. ¿Vale? Medicamentos y sustancias que bajan la presión. ¿Vale? Y el alcohol es una sustancia la cual baja principalmente lo que es la presión, debido a que diluye la sangre, ¿vale? En el sistema sanguíneo. Ansiolíticos, ciertos antidepresivos, diuréticos, medicamentos para el corazón, entre los que se utilizan para tratar la presión arterial alta y la enfermedad coronaria. Ajá. Medicamentos citados para cirugía y analgésicos. Las lesiones nerviosas a causa de la diabetes y otros trastornos. ¿Vale? Aquí vamos a hablar principalmente de lo que son otras causas de depresión arterial baja. Cambios en el ritmo cardíaco, arritmias. No beber suficientes líquidos nos lleva directamente a lo que es una deshidratación y a su vez a una insuficiencia cardíaca. Síntomas. Los síntomas de la presión arterial baja pueden incluir visión borrosa, o nos vamos a concentrar, nuestra visión se va a nublar, se va a hacer como borrosa, vamos a ver desde lejos y desde cerca borroso. Confusión, vamos a sentir confundidos, vértigo, desmayo, mareos, náuseas o vómitos, somnolencia y debilidades. Estos son principalmente los síntomas de una presión arterial baja. ¿Okay? El proveedor de atención médica deberá examinarlo y tratarlo de la manera más adecuada. Esto hablamos de lo que son pruebas y exámenes. Se vigilarán sus signos vitales, temperatura, pulso, frecuencia respiratoria y presión arterial. Quizás necesitamos permanecer un poco más de tiempo en el lugar donde estamos siendo atendidos, que en este caso puede ser el hospital, para que podamos ver cómo está nuestra presión, cómo vamos a disminuirla o cómo es lo que vamos a intentar tratarla. ¿Ok? Las preguntas que llegamos a hacer usualmente por la presión arterial baja es, ¿cuál es su presión arterial normal? Como recordemos, dijimos que si su presión arterial normal es de 120/80 y tiene una baja de unos 100/60, estamos hablando que ya tiene hipotensión, que está presentando una presión arterial baja. ¿Qué medicamentos toma? Es muy importante saber qué está tomando para ver qué es lo que le vamos a ayudar o a dar en su momento. ¿Ha estado comiendo y bebiendo normalmente? Recuerden que es muy importante también el estado nutricional. Cuando una persona no está comiendo de la manera adecuada, puede tener la presión también baja. ¿Ha tenido alguna enfermedad, accidente o lesión reciente? Esto también nos ayuda principalmente a si llegó a perder sangre. La pérdida de sangre nos da un indicio de que también puede tener una presión baja. ¿Qué otros síntomas tiene? ¿Qué otros síntomas tiene? Nos da las pautas para ver directamente qué es lo que está presentando aparte. ¿Usted se ha desmayado o ha disminuido su lucidez mental? Aquí en estas preguntas le vamos a preguntar al paciente cómo se ha sentido, si se encuentra pues con una lucidez mental baja o si se ha desmayado anteriormente. También es importante preguntar esto, ¿se siente mareado o aturdido al pararse o sentarse después de estar acostado? Estos mareos es por principalmente la presión que está baja. No llega la suficiente sangre a lo que son los músculos, a lo que es el cerebro, y nos provoca lo que son mareos y aturdimientos. Exámenes. Pruebas analíticas del metabolismo básico. Hemocultivos para verificar la presencia de alguna infección. Conteo sanguíneo complejo, incluso la forma leucocitaria. Electrocardiograma. Análisis de orina. Radiografías de abdomen y radiografías de tórax. Tratamiento. La presión arterial más baja de lo normal en una persona sana
que no causa ningún síntoma, a menudo no requiere un tratamiento. En los demás casos, el, el tratamiento depende de la causa de su presión arterial baja y de sus síntomas. Cuando tengan síntomas de presión arterial baja, siéntese o acuéstese de inmediato. Posteriormente, levante sus pies por encima del nivel de su corazón. Esto va a ayudar a que su presión se regule y a que la sangre le circule. ¿Okay? La hipotensión grave, causada por un shock, es una emergencia y se le puede administrar los siguientes: sangre o otros fluidos por vía intravenosa, medicamentos para aumentar la presión arterial y mejorar la fuerza cardíaca. Otros medicamentos como antibióticos también suelen ayudarnos a lo que es la presión baja. La aplicación de sueros también es una buena recomendación. Los tratamientos para la presión arterial baja. Si los medicamentos son la causa, su médico puede cambiar la dosis o administrar medicamento distinto. No deje de tomar ningún medicamento sin antes hablar con su médico. Recuerden que los medicamentos para la presión deben estarlos tomando en constante para que no les llegue a afectar lo que es principalmente su corazón. Su médico puede sugerir que beba más líquidos para tratar la deshidratación. Como recordemos, un síntoma es estar deshidratado. La deshidratación provoca que nos sintamos con la presión arterial baja. Usar medidas de compresión puede ayudar a evitar que la sangre se acumule en las piernas. Esto mantiene más sangre en la parte superior del cuerpo, ¿vale? Lo que son las mallas compresivas. Es un buen tratamiento también para poder ayudar a que el flujo sanguíneo suba y tengamos una mejor presión arterial. El pronóstico. La presión arterial baja generalmente se puede tratar de una manera efectiva. Entonces, no hay ninguna complicación y es de una manera efectiva. Vamos a verlo en medicina tradicional china. Se relaciona con consunción y agotamiento. ¿Vale? Mareos, palpitaciones cardíacas o a un patrón de reverso. Las causas se atribuyen a un siglo anterior deficiente, al envejecimiento y a las enfermedades crónicas. Esto lo estamos hablando, que es el tratamiento, cómo lo ve la medicina tradicional china. ¿Ok? Los síndromes, lo principal, lo que es sus diagnósticos. Puede ser un vacío del ki de vaso, un vacío del vaso con carga de humedad, un vacío simultáneo del corazón y del vaso, un vacío simultáneo del yang, del vaso y del riñón, un vacío simultáneo del ki y del yin, un vacío del yin de hígado y de riñón, una reversión de opacidad. ¿Ok? Estos son los síndromes que podemos utilizar en medicina tradicional china. A continuación vamos a describir lo que son los puntos que podemos ocupar. Los puntos que podemos ocupar es vaso 6, Du20, Quintán, hacia arriba. Este punto sube la presión en dirección hacia arriba. Es muy importante colocarlo hacia arriba porque en dirección hacia abajo la baja más. ¿Vale? Intestino grueso 4, Hegu, intestino grueso 11, Chuchi. Son puntos que nos van a ayudar muchísimo a poder elevar la presión. Corazón 7, Shenmen, evita los mareos. Riñón 3, Tai Chi, nos ayuda principalmente en lo que es la sangre. Vaso 10, Shuai, para mover sangre. Estómago 40, Fenlong, dispersa la flema y deja mover la sangre. En electroacupuntura, los puntos a colocar son corazón 7, Shenmen, para aumentar la energía bilateral. Vaso 10, Shuai, se utiliza con electroacupuntura para aumentar el flujo sanguíneo bilateral en la corriente 5 oxigenadora de nuestro aparato de electroacupuntura. ¿Sale? Entonces, en la corriente 5 ocupamos lo que es vaso 10, Shuai, de manera bilateral. Esto nos va a ayudar a producir más sangre y es un punto muy bueno para poder subir nuestra presión arterial. Hasta aquí, eso sería todo lo que veríamos el día de hoy con nuestro tema de hipotensión arterial.